¿Siente usted que hay un intento desde el Congreso de la República, que es básicamente un foro político, donde hay además bancadas que sus líderes están siendo investigados por usted, por su equipo, de bajarse el acuerdo con Odebrecht, de bajarse los acuerdos que ustedes están trabajando? Esa inferencia lógica resulta válida en la medida de que la interpelación, que si bien es cierto, es un mecanismo de carácter constitucional y es una atribución del Parlamento, en este caso en particular, desde la visión del equipo especial, nosotros entendemos de que es una iniciativa que está desvinculada de la juridicidad, es decir, de la parte técnica, que es a la que nosotros nos debemos. ¿En qué sentido? En un acuerdo de colaboración eficaz participan con la legitimidad que la ley determina, porque hay que entender que en principio nosotros actuamos bajo el esquema de legalidad estrictamente. La ley lo que determina es que el proceso de colaboración eficaz, que es un proceso reservado y autónomo, lo dirige el Ministerio Público de manera, reitero, autónoma también, que solamente cumple con sus deberes de objetividad y de legalidad. Participa en ese mismo nivel de resguardo de la reserva el procurador público, que también se presume autónomo respecto a la carga política que podría tener en la medida de que es nombrado por el ministro de Justicia. Aunque el ministro de Justicia sea es nominalmente el presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Entonces por ahí viene el hilo para hacerlo comparecer al ministro. ¿Qué campo de respuesta puede tener, digamos? Porque esta es una cuestión organizacional, pero en términos de lo que es su deber, el deber del ministro de Estado es respetar la ley. Y la ley lo que dice es que el abogado del Estado que participa en un procedimiento de colaboración eficaz debe hacerlo de manera autónoma, porque es la única forma que pueda responder también a sus deberes dentro del procedimiento. Uno de ellos es el de estrictamente guardar reserva y confidencialidad de todos los detalles que son parte de la estructura negocial de los acuerdos. Finalmente participa el propio colaborador. Ese acuerdo al que se llega y al que se arriba es sometido al control de legalidad de un juez, que actúa bajo la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Es decir, ninguno de los actores legitimados en un procedimiento de esta naturaleza tiene sino el deber de participar directamente en respeto de la ley, en respeto de su independencia, de su autonomía. ¿Cuánto ha participado el ministro Ceballos en el acuerdo? Nosotros entendemos que participa en términos organizacionales en darle el soporte logístico para que el procurador pueda en principio hacer un trabajo técnico, logístico digo, porque el procurador tiene a cargo la negociación técnica de la reparación civil y para eso necesita un equipo técnico, necesita también las facilidades propias de lo que es consustancial al ejercicio de sus tareas. Claro, pero a él le preguntan, por ejemplo, ¿por qué no se consideraron más casos si solo se consideraron 4 casos específicos? Pregunta 8. ¿O por qué no se ha considerado el caso Vías Nuevas de Lima a cargo de Rutas de Lima? ¿Qué tiene que responder el ministro ante eso? Bueno, el ministro no puede decir absolutamente nada, porque en principio, más bien la presunción hay que invertirla. Si el ministro revelaría esos detalles, más bien estaría infringiendo la ley. Y es esa la lógica con la que nosotros vemos de que esta decisión es una decisión antitécnica, desvinculada de la parte estrictamente legal. A ver, pero eso es importante. Estamos advirtiendo entonces, de acuerdo a lo que nos dice esta noche, que hay preguntas que lo que hacen es poner en riesgo el acuerdo, es decir, develar contenidos del acuerdo que no se pueden hacer públicos. Es verdad, absolutamente. Y el ministro de Estado, aún teniendo la posibilidad de acceder a algún nivel de detalle, tiene el mismo deber de confidencialidad que le transmitió su procurador de ser el caso. En este supuesto, nosotros estamos más bien ante la estimación de que la fórmula en la que hemos trabajado de alianza estratégica con la Procuraduría Pública ha sido más bien de respeto estricto del ministro de Estado con su procurador, que debe ser autónomo. Claro. Eso ya de por sí, digamos, preocupa, ¿no? Entonces, para que quede clara la idea, hay una intención entonces en esta interpelación de bajarse el acuerdo. Mire, puede inferirse válidamente ello en la medida de que las preguntas están relacionadas con romper más bien lo que es un resguardo de legalidad. Los acuerdos de colaboración eficaz son reservados
porque su conocimiento así lo demanda, porque hay una serie de detalles, corroboraciones que tienen que ver no solamente con el uso futuro de esa información, sino también con el futuro control de legalidad que se tiene que hacer a partir de los aspectos de corroboración. El juez tiene que tener dentro de su análisis solamente el deber de analizar las circunstancias de lo que ha sido materia del acuerdo y si se ha respetado la ley en esos términos. Pero yo iría más allá, me explico. No solamente está esta interpelación, sino también está el intento, existe y está ahí vivito y coleando, de derogar la ley 30737. ¿Qué pasa, fiscal, si la ley 30737, que es el andamiaje, la columna vertebral, el soporte, la viga de este acuerdo con Odebrecht y de futuros acuerdos, OAS por ejemplo, qué pasa si esa ley se deroga? ¿Qué es lo que está corriendo en este momento en el Congreso? Mire, eso sí es absolutamente paradójico, porque es el propio Congreso el que dio el marco de estímulo y herramienta utilitaria en la colaboración eficaz cuando decidieron incorporar la fórmula de poder hacer que las personas jurídicas puedan someterse a acuerdos de carácter corporativo. De tal manera que ese instrumento utilitario, que además está objetivamente funcionando, porque podríamos plantearnos la posibilidad de derogar una ley que es ineficaz, pero objetivamente, más bien la ley está siendo funcional y está siendo un instrumento muy válido para la averiguación de la verdad del Ministerio Público. Por eso, si esa ley se deroga, ¿qué pasa? Si la ley se deroga, efectivamente, el marco de incentivo y la posibilidad de que exista un control de legalidad en base a los criterios que la ley estableció y que han sido los criterios que hemos seguido dentro de la negociación, evidentemente sí se trataría de un asunto que entraría en un caos jurídico respecto a cómo es que el control de legalidad podría realizarse. O sea, se cae todo lo que se está avanzando hasta ahora, se caen las delaciones y los testimonios ofrecidos ahorita nomás entre el 18 y el 22 de febrero, se cae el ya inminente acuerdo con OAS, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que la ley actualmente determina de que si el acuerdo de colaboración eficaz por alguna circunstancia no es controlado por parte del juez en su legalidad, y es decir, fracasar el acuerdo de colaboración eficaz, toda la prueba testimonial se tiene por inexistente y la prueba documental entra en un grave compromiso de validez. Entonces, lo caótico que resultaría ese escenario es paradójico cuando este mismo Congreso de la República más bien buscó estimular, incentivar los mecanismos de esta naturaleza para averiguar la verdad. Y lo aprobó. Y a partir de ello ha resultado objetivamente medible el hecho de que el mecanismo está funcionando correctamente, porque la Fiscalía tiene, además de los acuerdos conocidos de las dos grandes empresas brasileñas, como es la empresa Odebrecht y la empresa OAS, tiene en camino también otros procedimientos de personas naturales y jurídicas. Ciertamente uno no puede revelarlo porque son parte de la reserva propia de la naturaleza de estos procedimientos, pero significa que en términos de eficacia, la condición de utilidad de este marco jurídico está objetivamente funcionando y es una herramienta muy importante para el acceso a la verdad de parte del Ministerio Público. Y de allí que OAS haya emitido este comunicado esta semana hablando de cierta preocupación por el marco jurídico. Tiene que ver con esta posible derogatoria. Lo que sucede es que, naturalmente, cuando no hay un clima de respeto hacia la voluntad de las partes en una negociación de esta naturaleza, que además ha sido estimulada por el marco jurídico, porque de hecho la asesoría legal de la empresa también decide voluntariamente acogerse a un mecanismo de colaboración eficaz porque tiene dentro de la estructura normativa de lo que se buscó más bien cambiar para mejorar las condiciones de acceso, tiene una opinión técnica también al respecto. Entonces, la incertidumbre que se podría instalar a partir de ello es la propia de cualquier inseguridad jurídica en los contratos. Es decir, de que no exista la posibilidad de que hacia el futuro se vaya a respetar el acuerdo de voluntades que está sometido al marco de legalidad que el propio Congreso de la República determinó en su oportunidad. Ahora, frente a esta preocupación, sin embargo, existe ya un trabajo que se suma en buena cantidad de volúmenes, de expedientes, de testimonios, que principalmente lo
último que uno recuerda es lo acontecido entre el 18 y el 22. Allí declararon 7 ex ejecutivos de Odebrecht: Grillo, De Castro, Espínola, Nogueira, Da Rocha, Braga, Trindade Serra. Eso fue entre el 18 y el 22. ¿Cuál sería el balance frente a el trabajo que usted viene realizando, la obtención de la verdad o la aproximación ante ella de lo acontecido en Curitiba? Lo que sucede es que efectivamente todas estas declaraciones se enmarcan dentro del entendimiento y de la voluntad de la empresa de colaborar sin restricciones con el sistema de administración de justicia del Perú. Esto tiene una doble dimensión. Por un lado está el acuerdo corporativo que ha suscrito la empresa en el Brasil, y por otro lado está la negociación concluida ya también con el sistema de administración de justicia de Perú. Entonces hay un nivel de doble compromiso y de garantía a la vez entre lo que son los acuerdos de la empresa Odebrecht con Brasil y con el Perú. En esa sintonía, las garantías son las que permiten de que los delatores premiados en Brasil, los ejecutivos que incluso tienen todavía que rendir cuentas en el Brasil y en el Perú, puedan tener la suficiente garantía, reitero, de que sus testimonios no van a ser usados en su contra y que más bien toda esa información que puedan aportar contribuya al compromiso que ya en su momento se había culminado en negociación. ¿Cree que lo que se ha obtenido hasta ahora, entre el 18 y el 22 de febrero, nos acerca, digo, como país interesado en conocer la verdad, a justamente ello? Es decir, ¿ha sido fructífero, ha sido positivo lo que se ha trabajado en Curitiba entre el 18 y el 22? Absolutamente, porque además es un mecanismo de carácter progresivo, que no solamente se agota en esas jornadas, viene próximamente la jornada también de declaraciones del señor Barata, pero en el interín la empresa sigue aportando documentación producto de los servidores Drowsys y MyWebD, y también sigue estando sometido plenamente al requerimiento de otros testimonios que los fiscales del equipo especial en su momento planteen. ¿Qué pasó con Jorge Barata? La idea era que declare casi en paralelo con el abogado Espínola, que tenía que hablar sobre los $100.000 en la conferencia de Alan García. La respuesta o la explicación oficial fue que justamente su equipo tenía que contrastar, ordenar información, y según tengo entendido son más de 1.000 preguntas las que tienen para Barata. ¿Es cierto eso? Sí. ¿Por qué se postergó? ¿Fue solo por eso o Barata es, usted sabe, acá es un sinfín de rumores? Por eso es importante tenerlo para que usted nos dé información nítida y precisa. Sí, ¿por qué fue la postergación? Sí, la explicación es bastante detallada en un oficio que el propio equipo especial en su oportunidad dirigió a la coordinación y luego a la Fuerza de Tareas de Curitiba para pedir la postergación. Es decir, en primer término, quien pidió la postergación del interrogatorio fue el propio equipo especial. El señor Barata está plenamente a disposición, sometido a la acción de la justicia en el Perú, sin ninguna restricción, sin ningún cuestionamiento. ¿Está dispuesto a hablar todo ni lo que ustedes les pregunten? Sí, ese señor Barata va a responder todas las preguntas porque además tiene una doble obligación. No solamente está obligado por lo que él ha asumido dentro de los acuerdos de colaboración eficaz en el Perú, sino también porque la diligencia, la declaración se va a llevar a cabo en el Brasil. Y él tiene la condición de delator premiado en el Brasil. Y una de sus reglas de conducta, una de sus obligaciones asumidas con el sistema de administración de justicia brasileño, es que tiene la obligación de colaborar sin restricciones con el sistema de administración de justicia de Perú. Eso en la medida de que se han llegado y se han arribado a acuerdos con la empresa Odebrecht. La justicia brasileña protege a sus delatores premiados en la medida de que cumplan con sus obligaciones, de tal manera que... Y una de esas obligaciones es Perú. Es Perú. Y está claramente determinado dentro de sus reglas de conducta, reglas asumidas voluntariamente para tener un beneficio premial en el Brasil. O sea, no es que podría no hablar Barata. No, el señor Barata está obligado. Es más, todas las declaraciones de esta naturaleza son llevadas a cabo por la Procuraduría Federal brasileña. Y lo primero que se le dice al delator es que él está en la obligación de, según las leyes brasileñas, decir todo lo que sepa y de colaborar sin restricciones, porque las consecuencias no solamente están vinculadas al cumplimiento de sus obligaciones en los acuerdos de colaboración eficaz de Perú, sino también de Brasil.
porque hay también esa especulación, que cuál es el nivel de garantía de que el señor Barata vaya a decir la verdad. Exacto, que si eso se ha existe estado algún diciendo vínculo todos de estos días. afinidad, que si existe algún vínculo de cercanía. Bueno, el señor Barata tiene la obligación de decir toda la verdad, no solamente por la obligación que ha asumido voluntariamente con el Perú de someterse a un acuerdo de colaboración eficaz, sino también por la condición premial que ostenta en el Brasil. Con el testimonio de Barata, ¿son cuántas? ¿Mil? Sí, son poco más de 1000 preguntas. Más de 1000 preguntas. Sí, así es. Con sus respuestas, ¿usted podría garantizar que ya se pueden asegurar algunas acusaciones? Mire, solamente para complementar la parte de la respuesta que le estaba dando en el caso del señor Barata. La cuestión logística que determina el operar bajo el sistema de cooperación internacional implica que hay una cierta burocracia en el envío de toda la información que se recoge a través de la prueba testimonial. Brasil tiene 2 unidades de cooperación internacional en Brasilia, una ciudad diferente a Curitiba. Entonces, el problema que surgía en ese momento con el señor Barata era que toda la información testimonial y documental que se había aportado en los interrogatorios del mes de febrero ciertamente no había llegado al Perú. Entonces, no podíamos formular preguntas relacionadas con la información que habían aportado testimonialmente los ejecutivos en el mes de febrero. Entonces, si formuláramos alguna pregunta en ese momento relacionada con lo que habrían dicho los ejecutivos en el mes de febrero, corríamos el riesgo de que sea objetada por algún abogado defensor de los investigados que participan activamente en nuestras diligencias y podrían haberse opuesto y tendríamos que haber hecho una nueva jornada con el señor Barata, desaprovechando la oportunidad que ya tenemos en términos logísticos, porque también hay que comprender que la agenda de la Fuerza de Tareas Lavajato de Curitiba es también bastante complicada. Entonces, la generosidad que tienen de darnos una semana entera de su tiempo es algo que no podemos tampoco, desde el punto de vista de lo que son nuestros pedidos, dejar de entender de que su voluntad de apoyarnos tiene limitaciones orientadas por su propio trabajo. Ahora, digamos, el público, debemos inferir que en esas 1000 y más preguntas que se le van a hacer a Barata, no solamente está pues Alan García, ¿no? Supongo que los casos podrían ser cuantiosos y deberían involucrar a todos los políticos que están implicados en el caso Lavajato. Mire, yo no puedo ser específico para no tratar de personalizar lo que es la persecución penal. Lo que le puedo decir es que todos los fiscales del equipo especial están participando en el interrogatorio programado del señor Barata. O sea, todos los casos. Es decir, son los casos que sean necesarios para los fiscales del equipo especial. Ahora, entiendo entre el 22 y el 26 de abril, ¿no? ¿Solo van a entrevistar a Barata? No solo vamos a entrevistar al señor Barata, también tenemos una agenda reservada propia del desarrollo de las actividades del convenio al que hemos llegado con la empresa OAS. También van a declarar sí, los vamos a tener directivos de OAS. Vamos a tener una jornada de trabajo que es de carácter reservado. Los 5. No puedo detallar ello porque es parte de la reserva del procedimiento, pero sí por transparencia lo que puedo decir es que nuestras actividades durante esa semana están vinculadas no solamente al testimonio del señor Barata, sino también al desarrollo de diligencias necesarias dentro de la colaboración eficaz a la que estamos arribando con la empresa OAS y 5 ex ejecutivos. O sea, es entre el 22 y 26 de abril, no solamente Barata, sino también OAS. Correctamente. ¿No? Ahora, quería aprovechar su presencia para hablar de la agresión que sufrió el fiscal José Domingo Pérez en la puerta del penal anexo de Chorrillos. El argumento de la señora Fujimori, primero para no declarar, es que ella ya había declarado y que tenía derecho a preservar su silencio, que no estaba obligada y que además ella ya había declarado. Se entendía que básicamente lo que le iban a preguntar era más de lo mismo y que eso era algo que ella no podía admitir. ¿Era así? ¿Era una, digamos, audiencia tan tediosa que solamente eran casos que ella ya había referido antes? Para comenzar, la señora Fujimori no tiene el cuestionario previamente, de tal manera de que no puede tampoco hacer una inferencia de qué es lo que le iban a preguntar, porque eso es parte del desarrollo y estrategia de actividades del Ministerio Público. Para nosotros esta agresión es inaceptable, la rechazamos categóricamente. El hecho de que la señora primero se niegue a través de un Twitter
a responder sus preguntas, que podría ser el ejercicio regular de su derecho a guardar silencio, pero que no lo haga formalmente primero ante el fiscal, demuestra de que hay un irrespeto hacia lo que es la autoridad. Y eso tiene un correlato también con las agresiones de las personas que estaban esperando. ¿Guarda relación? Entonces, desde nuestro punto de vista, si la señora Fujimori quería guardar silencio, no debió haberlo comunicado a través de un Twitter. Si respeta la autoridad y se somete a la legalidad del país, debió en principio decírselo al fiscal durante el desarrollo de sus diligencias. Es decir, cuando el fiscal ingrese, le formule las preguntas y ella haga uso del derecho a guardar silencio. Pero esto se comunicó primero vía un Twitter y eso pudo haber generado una exacerbación o un mensaje. Desde el punto de vista de lo que puede caber en una conducta que puede ser procesalmente maliciosa, si esto lo relacionamos incluso con los chats que en algún momento buscaban menoscabar la imagen del fiscal que está a cargo de la investigación, correlacionamos no solamente la inaceptable agresión física, sino también el irrespeto que existe por quien encarna la autoridad, que en este caso es el fiscal José Domingo Pérez Gómez, que está dirigiendo la investigación de la señora Fujimori y otros coinvestigados. Entiendo entonces que lo que usted está diciendo es que el Twitter, su resistencia o lo que ella llama el derecho a guardar silencio, pudo haber exacerbado a esa multitud, a ese grupo de gente que terminó agrediendo al fiscal Pérez, o es que siendo esta gente defensora o, no se descarta, partidaria de Fuerza Popular, haya sido un acto previamente orquestado, organizado? No lo podemos descartar, en absoluto lo podemos descartar, porque reitero, si la señora Fujimori se somete a la legalidad, no debió haber comunicado vía un Twitter de que va a hacer uso del derecho al silencio, porque esa es una respuesta que se da cuando el fiscal llega más bien a cumplir con su labor y con su obligación, que es formular los interrogatorios. Es en ese momento en donde ella debe materializar lo que es el ejercicio regular de su derecho a guardar silencio, pero no en el sentido en el que se producen los acontecimientos. Eso, desde el punto de vista de lo que nosotros interpretamos, no nos puede hacer descalificar más bien la posibilidad de que puede esto haber sido orquestado. Incluso la propia reacción de la señora Fujimori ha sido bastante tardía, ¿no? Ha sido muy posterior. La abogada creo que sí hizo alguna declaración en determinado momento, pero las comunicaciones también de esta naturaleza no fueron inmediatas, han sido muy posteriores. De tal manera que nosotros lo que no nos parece que sea correcto dentro de estas estimaciones de inferencias lógicas que se tratan a partir de agresiones inaceptables, es que en principio los derechos de esta naturaleza se materializan en el proceso y no a través de las redes sociales. Ahora, ¿qué pasa con ella? Porque la columna vertebral de la tesis fiscal para pedir prisión preventiva, una de las más importantes, tiene que ver con la obstrucción a la justicia, o tuvo que ver. Digamos, los elementos son de público conocimiento. ¿Cuánto complica la situación de la señora Fujimori esta agresión al fiscal José Domingo Pérez? De hecho, implica el amedrentamiento no solamente del fiscal José Domingo Pérez Gómez, sino también de su colega, la fiscal adjunta, la doctora Magali Ponce de León. Además, también sufrieron daños la camioneta donde él se transportaba. Y además porque parece inaceptable también de que se esté tratando de minimizar una agresión de esa naturaleza. No solamente por lo que representa el principio de autoridad, sino también porque la medición respecto a cuán grave o cuán menos grave puede ser una agresión es un asunto que está relacionado más bien a que efectivamente pueda haber producido daño. Y en la búsqueda de ese nivel de entendimiento de cuándo la agresión pueda tener más bien un mayor grado de lesión, en realidad estaríamos ante una circunstancia que más bien demostraría parte también de una organicidad criminal. O sea, digamos, raya en la tesis que finalmente la llevó a la prisión preventiva. O sea, esto para ustedes es más obstrucción a la justicia. Bueno, de hecho no lo descartamos y por eso hay una investigación que está en marcha. La investigación arrojará seguramente las consideraciones de detalle exhaustivo que pensamos que el Ministerio Público va seguramente y no se descarta averiguar. La tesis de que esto ha sido organizado por Fuerza Popular y eventualmente la señora Bueno, nosotros Fujimori. no lo descartamos en el equipo especial. Ahora,
la gente pide también conocer, en la medida de lo que pueda hacer público, casos, ¿no? Y no solamente el caso de la señora Keiko Fujimori, sino también un caso que usted ya ha venido anticipando algunas semanas atrás, si mal no recuerdo, y que tiene que ver con el señor Humala y la señora Heredia. Usted había anticipado también que venía ya una acusación por la cantidad de evidencia, la cantidad de testimonios que hay sobre ellos. ¿Cuándo, si es que se puede anticipar, tendrá, digamos, el público el conocimiento ya de la acusación a los Humala? Mire, de lo que he sido informado por el fiscal Germán Juárez Atoche, él está ya en la parte final, solamente de afinar los detalles y compaginaciones correspondientes para su presentación. No hay que olvidar de que el fiscal Germán Juárez Atoche ha estado durante toda la semana pasada en la ciudad de Sao Paulo, cumpliendo diligencias propias del acuerdo reservado que era aún en ese momento el suscrito con la empresa OAS. Adicionalmente, sí hay que evaluar aún un pedido de la defensa del señor Humala. La defensa del señor Humala y de la señora Heredia ha pedido una postergación de la presentación de la acusación por 15 días, porque dentro del aspecto logístico previo a la presentación de la acusación se tiene que hacer un correcto foliado para poder ser presentada la carpeta correspondiente. Perdón, 15 días ¿desde cuándo? Me parece que el escrito ha sido presentado el 15 o 14 de marzo. Ahorita. Sí, o sea, Bien. ellos han pedido 2 semanas para que a partir de ya poder culminar con el proceso de refoliado, que es el que se está haciendo previo a la presentación compaginar, de la digamos. Compaginar, que ellos tengan acceso porque ha habido una corrección de algunos folios y estiman de que eso puede de alguna manera contravenir el derecho a su defensa. Entonces ellos han pedido 2 semanas más para luego de que culmine el refoliado, que es lo que está culminando en esta semana, ellos puedan tener una semana más para hacer sus compaginaciones, y eso es materia de evaluación del fiscal Juárez Atoche. Claro. Eso es algo que yo todavía no puedo comentar en términos específicos si el fiscal Juárez Atoche va a poder contemporizar esta situación. Ajá. Y más bien en ese caso sí tendría que diferirse la presentación de la acusación hasta la siguiente semana, a la culminación de la siguiente semana. O sea, estamos hablando de abril. Estaríamos hablando de la siguiente semana, efectivamente, sería presentado la Si son primera 15 semana. días, claro. Sí, pero eso es a pedido de la defensa del señor Claro, Humala. porque y de la ustedes ya lo señora Heredia. tenían. Sí, eso es lo que me ha informado el fiscal Juárez Atoche, de que durante esta semana se culminaba ese proceso y se procedía ya. O sea, ya estaba para esta semana. Sí, es lo que la planificación estratégica del fiscal Juárez Atoche determinaba, porque en realidad podría haber sido incluso hasta la semana anterior, pero el fiscal Juárez Atoche estaba cumpliendo diligencias en Sao Paulo. Con lo de OAS. Entonces necesitaba toda esta semana para ese aspecto logístico. Entonces, digamos, lo que se podría un poco advertir es que lo tendría ya el fiscal Juárez Atoche y su equipo en abril. Ahora, es posible que el fiscal Juárez Atoche atienda el pedido de la defensa del señor Humala y permita de que durante la próxima semana se puedan hacer todas las consideraciones propias de la defensa y el acuerdo se esté presentando la primera semana de abril. Bueno, digamos, no le voy a preguntar, digamos, qué piensa, porque supongo su respuesta de lo que vimos esta semana con Alejandro Toledo, detenido ebrio en la vida pública, y por algunas horas estuvo en una cárcel, que es lo que, de acuerdo a la evidencia que existe hasta ahora, le debería pasar, pero, digamos, no solo por estar ebrio, sino por los casos de coimas, el soborno de $20 millones que lo compromete seriamente en el caso Lavajato también. ¿Hay algún avance ya concreto en el caso de Alejandro Toledo? Porque se había hablado de que lo de Maiman venía pronto. Sí. ¿Qué novedades hay ahí? Mire, más allá de lo negativamente anecdótico que representa la conducta del señor Toledo, en la que termina siendo aprehendido por las circunstancias ya de público conocimiento, efectivamente, durante esta semana vamos a cumplir con diligencias en la ciudad de Tel Aviv. El acuerdo con el señor Joseph Maiman ha sido finalizado y vamos a proceder a su firma en el Consulado de Perú en Tel Aviv el día viernes de la próxima semana. El 29 Efectivamente. de marzo. Eso va a posibilitar también la culminación de un proceso que es sumamente importante y estratégico para nosotros, que es el caso Ecoteva. El caso Ecoteva para nosotros representa el cierre total del círculo de lo que son las adquisiciones inmobiliarias finales en más bien el proceso propio
de los delitos de lavado de activos y de corrupción de funcionarios que se pudieron haber cometido por parte del expresidente Toledo y de otras personas. Entonces, en la medida en que el acuerdo de colaboración eficaz está concluido, eso nos permite ya vislumbrar de que podemos con certeza ya postular un nuevo pedido de extradición por el caso Ecoteva, con la diferencia de que el caso Ecoteva es un caso para su juzgamiento, es decir, para la etapa final ya del proceso penal, en donde no solamente está el señor Toledo, sino también está su cónyuge, la señora Carp, y otros coinvestigados. Desde esa perspectiva, la jurisprudencia norteamericana tiene una mayor proclividad a conceder extradiciones para cuando es juzgamiento. Así es, porque es la etapa final ya del procesamiento. Sin embargo, acá creemos que más bien la posición peruana respecto a la primera extradición se va a ver fortalecida notablemente porque el primer pedido no incluye el caso Ecoteva. Cierto. Y ahora el caso Ecoteva, con la colaboración eficaz concluida del señor Maiman, va a permitir que tengamos un reposicionamiento y un fortalecimiento de la pretensión de traer lo más pronto posible al señor Toledo. Y eso es el 29. Entonces el 29 firman el acuerdo de colaboración con Joseph Maiman en Tel Aviv. Correcto. Y eso es interesante, digamos, el caso Ecoteva está ya para juzgarse, ¿no es así? Así es, el caso Ecoteva está para presentar la acusación, pero en la acusación del caso Ecoteva se tiene que definir la situación jurídica del señor Maiman, porque el señor Maiman forma parte del caso Ecoteva. Así es. Pero si el señor Maiman está llegando más bien a un acuerdo de colaboración eficaz con el Perú, entonces lo que se hace es más bien incorporar toda la información aportada en el cuaderno de colaboración eficaz dentro de la acusación del caso Ecoteva. Y eso fortalece notablemente el caso Ecoteva, que es finalmente presentada la acusación y solicitado el pedido de extradición del señor Toledo. En el caso del señor Toledo hay un mandato de prisión preventiva también en el caso Ecoteva. Para decirlo en términos sencillos, este acuerdo al que se está ya cerrando y se firma el 29 de marzo en Tel Aviv para que Joseph Maiman sea colaborador eficaz, aceleraría el proceso de extradición y lo fortalecería, con lo cual podría, digamos, acortarse la distancia que se viene esperando para que Toledo venga a rendir cuentas. Con algún hecho también particular, de que no solamente es el pedido de extradición contra el señor Toledo, sino también contra la señora Elian Carp. Además, si me permite, Jaime, también es una demostración objetiva de que el marco de la colaboración eficaz, el marco jurídico de la colaboración eficaz, está funcionando. Claro, y esto también se hace al amparo de la ley 30737. Efectivamente. Así que se la quieren tumbar, ojo, y que además también, mucho cuidado. Y que además también ha participado activamente el procurador Jorge Ramírez. Nosotros viajamos también con el procurador Ramírez porque él ha sido también un elemento importante y coadyuvante dentro de los acuerdos a los que se ha arribado con el señor Maiman en el pago de la reparación civil hacia el Estado peruano.